Muy bien, ahora vamos a ver los fármacos en el sistema gastrointestinal. Y acá los fármacos representantes, recuerden, es sobre la secreción gástrica, ¿no? La secreción de ácido clorhídrico. La secreción gástrica, en este caso el ácido clorhídrico, está a cargo de esta célula, ¿no? Esta célula que viene a ser la célula parietal, también conocida con el nombre de célula oxíntica. La célula parietal u oxíntica es la que va a producir la secreción de ácido clorhídrico. ¿De qué manera? Entonces, a través de tres agonistas. ¿Cuáles son esos tres agonistas? Este es el más potente. La gastrina es el estímulo más potente. ¿Cuál es el otro estímulo? Que es el cofactor, la histamina. El cofactor es la histamina. Y también la acetilcolina. La acetilcolina. Esos tres van a estimular la producción de ácido. Gastrina, histamina y acetilcolina. Ahí están sus receptores, miren. Receptor muscarínico, M3 para acetilcolina. Receptor CCK para la gastrina y H2 para la histamina. La acetilcolina y la gastrina utilizan como segundo mensajero al calcio. En cambio, la histamina utiliza como segundo mensajero al MP cíclico. Histamina, acuérdate, histamina a MP cíclico. En cambio, gastrina y acetilcolina utilizan calcio. ¿Y qué va a hacer el calcio y el AMP cíclico? Potenciar la bomba. ¿Qué bomba? La bomba de protón-potasio. ¿Qué hace esta bomba? Mete un potasio y saca un hidrogenión. Y luego este hidrogenión en la luz, miren con quién se va a juntar. Con el ion cloro. Con el ion cloro. Y luego en la luz recién se produce el ácido clorhídrico, produciendo un pH de 2 a 3, que va a ser importante para iniciar la digestión de proteínas. ¿Para qué se produce este pH ácido? Es microbicida, inicia la digestión de proteínas, porque el pH ácido, recuerden, activa a la pepsina, que es la enzima que va a iniciar la digestión de las proteínas, ¿no? Entonces acuérdense que la célula expulsa iones protones y expulsa iones cloro, produciendo en la luz ácido clorhídrico, ¿no? Produciendo en la luz. No es que elimina, ¿no? Ácido. Muy bien. Entonces, bloquear la secreción de ácido es muy importante, sobre todo para las patologías llamadas acidopépticas, donde está la gastritis, donde está la lesión aguda de mucosa gástrica, donde está la úlcera péptica, la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Son las enfermedades acidopépticas, ¿no? Gastritis, lesión aguda de mucosa gástrica, úlcera péptica, enfermedad de reflujo. ¿Ah? Entonces, esas son las enfermedades acidopépticas donde vamos a tener que bajar los niveles de ácido clorhídrico, bajar la producción de ácido. Y los más potentes en bajar la secreción de ácido son estos de acá, los inhibidores de la bomba de protones. Son los más potentes. Disminuyen la secreción de ácido en un 90%. Inhibidores de bomba de protones, ¿no? Donde está el omeprazol, el pantoprazol, el lansoprazol, etcétera. ¿Ya? Los inhibidores de bomba, como su nombre lo indica, van directamente a la bomba de protón-potasio y lo bloquean de manera irreversible. Hacen bloqueo irreversible de la bomba, con lo cual reducen la producción de ácido en un 90%.
Luego tenemos los inhibidores de los receptores de histamina. Acá. Inhibidores de los receptores de histamina. Entonces, los antagonistas H2. ¿Quiénes están ahí como representante? La ranitidina, ¿no? Bloquea los receptores H2. La ranitidina. La desventaja es que la ranitidina solo bloquea el 75 a 70% de la producción de ácido. Por lo tanto, es menos efectiva que los inhibidores de bomba de protones. ¿Ya? Menos efectiva que los inhibidores de bomba. Porque solo bloquean el 75% de la producción de ácido. Y es una inhibición competitiva, reversible. No es como los inhibidores de bomba, que es un bloqueo irreversible. Podemos utilizar también atropina, ¿no? Para disminuir la secreción de ácido, pero no se utiliza. ¿Por qué no utilizamos la atropina si es que bloquea los receptores muscarínicos? Porque genera muchas reacciones adversas. Dar a un paciente atropina para bloquear la secreción de ácido generaría muchas reacciones adversas. Generaría boca seca, generaría alteración de la visión, retención urinaria, etc. Por eso no se emplean. Los que se emplean son los inhibidores de bomba y los que bloquean los receptores de histamina. ¿Y quiénes son los gastroprotectores? Las prostaglandinas son gastroprotectores. Por eso antes se empleaba este análogo de prostaglandina 1, que es el misoprostol. El misoprostol antes se utilizaba como gastroprotector, porque es un análogo de prostaglandina 1. Y las prostaglandinas mejoran la función del estómago. Son gastroprotectoras. O podemos neutralizar directamente el ácido, ¿no? Cuando se forma el hidrogenión, quedamos álcalis, que vienen a ser los antiácidos. Neutralizan directamente a nivel local la secreción de ácido. Acá está el hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio, ¿no? El famoso amilanta, que viene hidróxido de aluminio y luego hidróxido de magnesio. Bloquean directamente la producción de ácido, ¿no? El problema es que generan gases, generan dispepsia. Por eso estos antiácidos vienen con simeticona, ¿no? Que es el fármaco que se da para la dispepsia por gases. Muy bien. Y también se puede utilizar cuando ya hay úlceras, se puede utilizar el citoprotector. ¿Quién es el citoprotector? Que forma un gel sobre el lecho ulceroso, el sucralfato. El sucralfato es el citoprotector. Forma un gel viscoso que se va a adherir al lecho ulceroso. De esa manera evita más daño de la mucosa, ¿no? Cuando hay úlceras. Y la bacteria que produce grandes problemas digestivos, gastritis crónica trófica, úlcera y cáncer, ¿no es cierto? Adenocarcinoma gástrico. Esta bacteria es un bacilo gram negativo, microaerófilo, que tiene una enzima llamada ureasa, ¿no? Bacilo gram negativo microaerófilo, que tiene la enzima llamada ureasa, que le va a permitir protegerse del pH ácido del estómago. ¿Cuáles son los antibióticos que cubren a esta bacteria? Amoxicilina, claritromicina, tetraciclina, metronidazol, y el antiácido, bismutol. Bismutol tiene efecto microbicida. Por eso cuando utilizan antiácidos no utilizan bismutol. Bismutol se reserva para casos de infección por Helicobacter pylori, ¿ya? Tiene efecto microbicida para Helicobacter pylori. Entonces, los inhibidores de bomba, hemos dicho que son los supresores más potentes de la secreción de ácido. Ahí está, bloquean la secreción hasta 90%.
de la producción de ácido, 80-95%. ¿Y por qué son los más potentes? Porque hacen un bloqueo irreversible de la bomba protón-potasio a nivel de la célula parietal. ¿No? Hace un bloqueo irreversible. Y bloquean tanto la producción basal como la estimulada. La basal es la secreción de ácido nocturno y la secreción estimulada es la secreción de ácido diurna. ¿No? Nocturna es la basal, diurna es la estimulada, ¿no? Después de las comidas, después que uno toma desayuno, almuerzo, cena, se estimula la secreción de ácido. Entonces, por eso los inhibidores de bomba son potentes, porque bloquean tanto la secreción diurna como la nocturna. Y son profármacos. ¿Qué quiere decir profármacos? Que necesitan activarse previamente. ¿Y quién los va a activar? El pH ácido del estómago, el pH menos de 3 del estómago. ¿Ya? Por eso se emplea en ayunas, cuando el pH está bien ácido. No se da después de las comidas. El omeprazol, el pantoprazol se emplea en ayunas, cuando el pH está ácido, porque ese pH ácido lo va a activar. Entonces recuerden que se necesita pH ácido para la activación del fármaco. ¿No? Debe administrarse 30 minutos antes de las comidas. ¿Quién lo metaboliza? El citocromo del hígado. ¿Qué citocromo? El CYP12-19. ¿Ya? El CYP12-19. Y un concepto importante es que los inhibidores van a inhibir a este citocromo. ¿Ya? Producen inhibición de este citocromo, del CYP12-19. Y este citocromo es importante para la activación de ¿quién? De un antiagregante plaquetario que vamos a ver la próxima clase, que viene a ser el clopidogrel. Por eso deben acordarse de esta interacción farmacológica. El clopidogrel necesita el CYP12-19 para activarse. ¿Estamos? El omeprazol lo que hace es bloquearla, este citocromo. Por lo tanto, si tú combinas omeprazol con clopidogrel, el clopidogrel no se activa y se pierde el efecto antiagregante plaquetario. ¿No? Por eso no se combina omeprazol con los inhibidores de receptores de ADP, en este caso clopidogrel. Entonces tenemos acá el omeprazol, tiene buena biodisponibilidad, el 50% la biodisponibilidad, tiempo de vida media, ¿no es cierto?, baja, porque disminuye su concentración a la mitad cada hora. Su isómero es el esomeprazol, es su isómero. Lansoprazol, pantoprazol, este de acá cuesta más caro, el pantoprazol. ¿Por qué cuesta más caro el pantoprazol? Porque no interacciona con el citocromo P450. No interacciona con el citocromo P450. Es por eso que sí podemos combinar pantoprazol con clopidogrel. Sí podemos combinarlo. Pantoprazol con clopidogrel. Pero no omeprazol. Porque omeprazol sí inhibe al citocromo, con lo cual el clopidogrel no puede activarse. ¿Ya? Inhibe el citocromo, el omeprazol. El que no tiene interacción es el pantoprazol, ¿no? Por eso cuesta más caro. Muy bien, estos fármacos son los de elección en la patología en la patología ácido péptica. Le dicen tratamiento de elección en gastritis, úlcera, enfermedad de reflujo, el omeprazol. Estos son los de elección en la patología ácido péptica. Reacción adversa son raras, por ahí que puede generar diarrea,
a largo plazo puede producir anemia megaloblástica, ¿ya? Porque recuerden que necesitamos pH ácido en el estómago para activar a la pepsina, que interviene para la absorción de la vitamina B12. Por eso a largo plazo pueden producir déficit en la absorción de la vitamina B12 y pueden producir anemia megaloblástica. Predisponen a neumonías intrahospitalarias. ¿Por qué? Porque al bloquear la producción de ácido estamos bloqueando el efecto microbicida. Estamos bloqueando el efecto microbicida. Muy bien. Los antagonistas de los receptores H2 inhiben la producción de ácido al combatir de manera reversible. Es diferente al omeprazol. El omeprazol lo hacía de manera irreversible, ¿no? Este es reversible al bloquear los receptores H2 de la histamina en la membrana vasolateral de la célula parietal u oxíntica. Son menos potentes, miren. Suprimen solo el 70% de la producción de ácido, porque solo van a bloquear, ¿ya?, el bloqueo de lo que viene a ser los antagonistas de los receptores H2. El bloqueo es a nivel basal, o sea, bloquean la secreción basal de ácido, es decir, la secreción nocturna. No bloquean la secreción de ácido estimulada. No bloquean la secreción de ácido estimulada. Solo bloquean la secreción de ácido basal, que ocurre en la noche. Por eso, ¿cuándo se da la ranitidina? La ranitidina antes de acostarse, porque va a bloquear la secreción nocturna de ácido. Este gráfico les va a hacer entender entonces cómo es la secreción del omeprazol y de la ranitidina. Miren, esta es la secreción de ácido, ¿no? Lo que está de línea roja. Esta es la estimulada, miren, después de las comidas, ¿no? La estimulada. ¿Correcto? Entonces, la diferencia entre el omeprazol y la ranitidina es que el omeprazol, miren, bloquea la secreción estimulada y la secreción nocturna. En cambio, la ranitidina, que bloquea los receptores H2, solo bloquea la secreción nocturna, porque miren la secreción estimulada después de los alimentos no se bloquea con la ranitidina. ¿Ah? Esa es la diferencia. El omeprazol bloquea tanto la estimulada como la nocturna. En cambio, la ranitidina solo la nocturna, la estimulada no. Por eso solo bloquea el 70%, ¿ya?, de la producción de ácido. ¿Quién es más potente? La famotidina es más potente. La famotidina es más potente. La cimetidina genera ginecomastia, por eso es mal tolerada la cimetidina. Igual que la espironolactona, la cimetidina produce ginecomastia. La más empleada es la ranitidina. La ranitidina. También se metabolizan a nivel hepático. ¿Ya? Se metabolizan a nivel hepático, el metabolismo llamado de primer paso por el citocromo, resultando en una biodisponibilidad del 50%, ¿no? Hay que regular la dosis en insuficiencia renal, mononegrada severa, porque su excreción es por vía renal. ¿Ya? Su excreción es por vía renal. Y no hay que utilizarla en gestantes. ¿Ya? Mucho cuidado, en gestantes hay que tomar precauciones. Muy bien. Ya está. Y finalmente tenemos los laxantes, ¿no?, que son otro grupo en la farmacoterapia gastrointestinal, que lo que hacen, ¿no es cierto?, es tratar la constipación, es decir, el estreñimiento. ¿Ya? La constipación o estreñimiento.
lo mismo. ¿Cómo podemos clasificar a los laxantes? Los laxantes que mejoran el peristaltismo, entonces tienes que acordarte acá, ¿cómo estimulamos el peristaltismo? El peristaltismo intestinal, cuando tenemos acá el tubo digestivo, lo podemos estimular favoreciendo el tono parasimpático. ¿Ah? El tono parasimpático, a través de la acetilcolina, mejora el peristaltismo, mejora el tránsito intestinal. También estimula el peristaltismo la distensión mecánica. También algunos receptores de la serotonina. La serotonina, en este caso, también mejora el peristaltismo, ¿no? Entonces el tono parasimpático a través de la acetilcolina, la distensión mecánica cuando hay irritación de la pared. Por eso el ejercicio mejora el peristaltismo, ¿no? Las personas que sufren estreñimiento se recomienda hacer ejercicio, porque el ejercicio hace que se distienda el intestino y eso mejora el peristaltismo intestinal. Entonces lo que hacen los laxantes es estimular estos efectos, como por ejemplo tenemos acá los de acción en la luz, los coloides hidrofílicos formadores de masa, ¿no? Forman una masa y distienden la pared del intestino, con lo cual mejoran el peristaltismo. Ahí está el salvado de trigo, el psyllium, son formadores de masa. También los agentes osmóticos, que lo que hacen es retener agua, y al retener agua lo que van a hacer es ablandar las deposiciones, ¿no? Está, por ejemplo, como agente osmótico más representativo, la lactulosa, el polietilenglicol, ¿no? La lactulosa, el polietilenglicol son glucósidos que jalan agua, y al jalar agua ablandan las deposiciones, ¿no? Son agentes osmóticos. O los humecedores de las deposiciones, que lo que hacen es romper la tensión superficial de las heces. Las heces, recuerden, en un paciente estreñido están duras, tienen mucha tensión superficial. Lo que hace esta sustancia es justamente romper esa tensión superficial. Actúan como un agente tensioactivo, y ahí está el aceite, ¿no? El aceite mineral. O el docusato, ¿no? Son agentes tensioactivos. Muy bien, entonces estos son los que actúan a nivel de la luz, ¿ya? A nivel de la luz. Entonces estos fármacos, recuerden, son formadores de masa, formadores de bolo, como ven acá, miren, cómo forman una masa y distienden la pared del intestino. Y el intestino tiene receptores mecánicos que al distenderse estimulan el tono parasimpático, y el tono parasimpático estimula la contracción. La acetilcolina, ¿no? Va a estimular la contracción del intestino. O tenemos los agentes osmóticos, ¿no? Los agentes osmóticos, que lo que hacen es jalar agua. Miren cómo retienen agua, ¿no? Ahí está la lactulosa, que es el laxante de elección en el colon irritable, en paciente con cirrosis, damos lactulosa para que no se estreña el paciente cirrótico. O el polietilenglicol. Luego tenemos los fármacos irritantes de la pared intestinal, ¿no? Al irritar la pared intestinal también aumentamos el peristaltismo, y ahí está el bisacodilo. El bisacodilo es un irritante de la pared intestinal. O los derivados de las antraquinonas, que producen una coloración negruzca de las deposiciones.
¿Qué laxante produce coloración negruzca de las deposiciones? Los derivados de las antraquinonas. O el aceite de ricino también. ¿Ya? Estos fármacos lo que hacen es irritar. Estos laxantes irritan la pared del intestino. Y al irritar también mejoran lo que viene a ser el peristaltismo. Y los fármacos también proquinéticos, los que tienen acción primaria sobre la motilidad, ¿no? También agonista del receptor de serotonina, agonista del 5-HT4, o también antagonista de dopamina, antagonista de dopamina. Acá el representante es metoclopramida, metoclopramida es el antagonista de los receptores de serotonina, de dopamina, perdón, es un antidopaminérgico, ¿no? La ventaja de la metoclopramida, que aparte de ser proquinético, aumenta la presión del esfínter esofágico inferior. Por eso se emplea en los casos de enfermedad de reflujo gastroesofágico cuando predomina la regurgitación. Ese paciente que tiene mucha regurgitación, que es el vómito pasivo, le damos metoclopramida. La metoclopramida bloquea los receptores de dopamina, contrayendo el esfínter esofágico inferior, y a la vez estimula el peristaltismo, porque la dopamina relaja el músculo liso del intestino, por eso hay que bloquearlo, ¿no? Es un antagonista, por eso es proquinético, ¿no? Antagonista. En cambio, serotonina hay que estimularlo, agonista de los receptores de serotonina o acetilcolina, ¿no? Acá, por ejemplo, uno de ellos es la cisaprida, ¿no? La cisaprida estimula los receptores de serotonina, por eso aumenta también el peristaltismo. Y hay un antibiótico, antes de pasar un dato de la metoclopramida, ojo, es que atraviesa la barrera hematoencefálica. Mucho cuidado con la intoxicación por metoclopramida, porque atraviesa la barrera hematoencefálica. ¿Y qué puede producir a nivel central si bloquea los receptores de dopamina? Parkinsonismo secundario, puede producir temblor, disquinesias, rigidez, porque a nivel central, si se bloquean los receptores de dopamina, se produce parkinsonismo secundario. O también hiperprolactinemia, ¿no? Por eso mucho cuidado con la metoclopramida, porque como puede atravesar la barrera hematoencefálica, produce estos efectos adversos. ¿Qué antidopaminérgico no atraviesa la barrera hematoencefálica? La domperidona. La domperidona es la hermana de la metoclopramida, es un antidopaminérgico también, es un proquinético, pero no atraviesa la barrera hematoencefálica. La domperidona no atraviesa la barrera hematoencefálica, de ahí su ventaja sobre la metoclopramida, ¿no? Sobre la metoclopramida. Y luego tenemos, les mencionaba acá, el antibiótico que semeja la acción de la motilina. ¿Qué antibiótico semeja la acción de la motilina? La eritromicina, este macrólido. La eritromicina también es un proquinético, ¿no? Ustedes saben la acción de la eritromicina como macrólido, es un inhibidor de la síntesis de proteínas, ¿no es cierto? Pero a nivel digestivo estimula el peristaltismo, porque semeja la acción de la motilina. Esos ruidos intestinales que aparecen cuando estamos en ayunas, ¿no? Que a veces dicen, mi estómago, ¿no es cierto?, ya está sonando, tengo hambre. Cuando estamos en ayunas, lo hace la motilina. La motilina hace ese peristaltismo cuando
el intestino, el estómago está vacío. ¿Ya? Son los llamados ruidos de hambre. Eso lo hace la motilina. Entonces lo que hace la eritromicina es ser análogo y estimula a los receptores de la motilina, con lo cual estimula el peristaltismo, ¿no? ¿Dónde se indica? Van a ver que la eritromicina, el endocrinólogo lo puede indicar en la llamada gastroparesia. Paresia es debilidad, disminución de la motilidad del estómago. ¿Y quién hace gastroparesia? El paciente diabético. La gastroparesia diabética por disfunción autonómica, ¿no? Recuerden, el paciente diabético por disfunción autonómica hace ortostatismo, diarrea, estreñimiento, etcétera, o gastroparesia. ¿Ya? Entonces la gastroparesia diabética se trata con eritromicina. ¿Ya? Eritromicina.